Vamos a conversar con la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero. Asambleísta, ¿cómo está? Buen día. ¿Viene corriendo de la asamblea o desde la asamblea? ¿De qué corre? Yo creo que debo correr desde la asamblea. Bueno, el presidente Lasso ayer en la Tacunga enfiló nuevamente contra la Asamblea Nacional. Dijo que tiene una lista de asambleístas que cometen fechorías y que va a presentar el prontuario de cada uno de ellos. Otra vez con lo mismo, el presidente que dé los nombres. ¿Usted sabía que iba a decir eso el presidente? ¿Usted sabe que hay una lista de asambleístas corruptos? Bueno, mire, Milton, primero un saludo a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es inminente se espera de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el sentido en el que vaya a hacer ese pronunciamiento, nosotros acataremos como respetuosos del Estado de Derecho. Pero más allá de su pregunta, Milton, yo creo que es importante que el presidente de la República, de darse la admisibilidad, venga a la Asamblea Nacional y se defienda con todo lo que debe. Y no firme la muerte cruzada, entonces. Esa es una herramienta constitucional que él la tiene en su escritorio. Hemos dicho siempre que la tiene ahí en su cajón y que está en todo el derecho de un plumazo mandar a la casa a los asambleístas. Pero ¿por qué dicen algunos que no se puede? Que si es que empieza el juicio político no puede aplicar la muerte cruzada. Empezó ayer una especie de rechazo, miedo, preocupación, alarma, cuando el ministro de Gobierno justamente dijo aquí que es un tema de oportunidad. Efectivamente, nada más falso que aquello en el sentido de decir que el presidente de la República no puede aplicar la muerte cruzada. De hecho, no existe un requisito puntual. Así como existe el mecanismo de juicio político, un mecanismo constitucional, la muerte cruzada también es un mecanismo político y constitucional de disolver la Asamblea Nacional. No me contestó la primera pregunta, ya le voy a repreguntar nuevamente, pero mientras tanto le voy a leer el artículo 148 para que quede claro. El 148 de la Constitución que habla de la muerte cruzada dice... No leo, pero aquí tengo espérenme un segundito. Dice, cuando a su juicio la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen de la Corte Constitucional. En este punto necesita dictamen de la Corte. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, a decisión del presidente, o por grave crisis política, a decisión del presidente. Es decir, no hay nada que le impida al presidente de la República firmar en esos dos partes la muerte cruzada. Efectivamente. Entonces, ¿por qué dicen que no hay cómo? ¿Dónde está el artículo de la Constitución? ¿Cuidando su cargo o están los asambleístas cuidando la estabilidad política del país? Ahí cabe una pregunta puntual para los ecuatorianos. ¿Y usted qué cree que es lo que está pasando? Están cuidando su cargo porque saben que si el presidente de la Asamblea, el presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional y llaman a elecciones en 6, 7, 8 meses, no volverán a ver una curul en los días de su vida. Y el presidente tampoco volverá a ver el cargo de presidente en los días de su vida. No sabemos si el presidente de la República quiera pero si se lanza es muy probable que pierda. Con menos del 20% de aceptación está complicado. Mira, esa es una decisión final del presidente de la República con intereses electorales, que en este momento el presidente está preocupado de la necesidad de los 18 millones de ecuatorianos, en este caso por salud, educación, seguridad, y hoy con los deslaves y los desastres naturales que hemos vivido, el gobierno en la cruzada por la gente ha respondido. Asambleísta, estamos en la encrucijada en este momento en que el presidente o se va en 1 mes y medio o se va en 6 meses. Mire, ese debate es como muy, yo quiero decir, muy coyuntural, ¿sí? Si bien en este momento hay un periodo... Pero la coyuntura es así de delicada. Es muy delicada la coyuntura y por eso también tan delicada es la coyuntura que no nos podemos aventurar a hacer juicios o, por ejemplo, sacar presuntas noticias de dictámenes que no existen, ¿no? Yo creo que es tan delicado, por ejemplo, lo que está debatiendo en estos momentos la Corte Constitucional. Ese respeto a esos 9 jueces, de que vaya un líder social con lo que representa y lo que no representa también ese líder social, a presionar con manifestaciones de afuera de la Corte Constitucional es una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo importante, lo coyuntural, lo que se debate de por medio es, ¿se quiere entrar por la puerta trasera de Carondelet, lo que no se consiguió en las urnas, en un cuarto intento de desestabilización, o se quiere fiscalizar, sí, en la Fiscalía y en la Contraloría General del Estado, presuntos actos de corrupción? ¿Por qué dicen ustedes, así como los sectores opositores dicen que es un golpe de Estado si el presidente firma la muerte cruzada estando en la Constitución? ¿Por qué dicen ustedes que un juicio político es desestabilizar si también está aquí? No, el juicio político como tal no es desestabilizar. 129 de la El juicio político que han planteado estos 4 asambleístas es pretender desestabilizar. ¿Y por qué? Acuérdese usted cómo aprobaron pues ese informe con 104 votos, con tweets falsos, con documentos que han sido filtrados, ni siquiera son oficiales. Ok, de acuerdo, pero si la Corte lo aprueba,
No hay nada que Nosotros hacer. acataremos, ¿Ya? nosotros acataremos como respetuosos del Estado de Derecho porque no nos corresponde otra cosa. Y usted, como asambleísta del oficialismo, ¿qué le diría al presidente? ¿Que firme la muerte cruzada o que vaya al Pleno a defenderse? Que vaya al Pleno a defenderse. Y no solamente de las infamias y de calumnias que han planteado contra el presidente de la República y contra el gobierno, sino también que vaya a defenderse de las infamias de esos asambleístas que en muchos casos tienen rabo de paja. Porque para la lucha contra la corrupción tiene que uno también mirarse a sí mismo y decir, bueno, finalmente no existe corrupción. Entonces es un arma de chantaje el hecho de que el presidente diga, tengo aquí una lista de asambleístas corruptos. ¿Las va a sacar cuándo? Cuando vaya al Pleno, antes de ir al Pleno, la está usando para que se asusten algunos y no voten. Esa pregunta yo creo que se la puede plantear el presidente, pero yo le voy a dar una respuesta adicional. Usted podría mirar desde su perspectiva y decir, sí, es un arma de chantaje lo que el presidente dijo ayer. También puede ser planteado un arma de chantaje este juicio político, no con un error, con 2, con 3, fuera de plazo, con informes no solicitados. De hecho, habían periodistas y colegas suyos que decían que esto se supone que es un pacto por tantos errores que han cometido. ¿Un pacto ¿no? entre quiénes? Para favorecer a quién. Eso decían que había un pacto supuestamente entre el correísmo y el gobierno. Claro, ¿y usted cree que hay un pacto entre el correísmo? En lo absoluto, dígame usted. La fuga de María de los Ángeles Duarte, la salida de la cárcel del exsecretario de la CNI, por ejemplo, 2 hechos que muchos sectores dicen, esto es coincidencia, más los errores de bulto en la presentación del juicio, claro, ellos piensan que había un pacto. ¿Usted qué dice? En lo absoluto hay un pacto. Pues mire usted, o sea, dígame qué clase de asambleísta, en este caso de oposición, se podría prestar para cometer estos burdos errores que son una vergüenza constitucional. Ya un gran jurista ha dicho que son analfabetos constitucionales, para cometer estos errores so pena de un pacto. Yo no veo en lo absoluto que pueda haber un pacto, sino incompetencia de poder plantear un juicio político. Usted le diría al presidente que el presidente vaya y enfrente el juicio político, pero los votos están ahí, o sea, mínimo 94, si se repite la votación del informe 104, se necesitan 92. Más bien yo hago un análisis distinto, 104 votos para el informe, 58 firmas para el pedido de juicio político, ya estamos en la mitad. En el alcance presunto de este juicio político no firman los 58, firman solamente 4. Y si usted mira las bancadas cómo están compuestas, 47 asambleístas del correísmo, 16 del Partido Social Cristiano, Pachacuti, que no ha firmado ese juicio político salvo la expulsada Mireya Pazmiño, la Izquierda Democrática, que ya nos han justamente pensado y dicho que no van a firmar este juicio político, no van a apoyar este juicio político salvo el asambleísta Guamaní que estuvo aquí sentado. Entonces, ¿dónde están los votos? ¿Cuántos votos hay? Mire, yo no le podría decir que hay más de 60 votos. ¿60 votos? Más de 60 votos. Si usted suma más o menos las cifras, no hay más de 60 Pero votos. Pachacuti dice que venga como venga, si es que la Corte aprueba, van a votar por la destitución del presidente. Yo he oído expresarse al asambleísta Quispe y al asambleísta Ruiz diciendo que finalmente lo que sopesará aquí es que si es que se adelantan elecciones, volverá el correísmo y ellos no están de acuerdo. ¿Qué gestiones están haciendo ustedes para buscar que no haya los votos? Mire, más allá de gestiones que pueda o no pueda hacer el gobierno, yo creo que lo importante es hacer un llamado a la razón, y eso es lo que ha hecho finalmente que este juicio, que empezó con 104 votos en el informe, finalmente con 58 en el pedido de juicio político y ahora solamente con 4 en el alcance, lo que hace es que finalmente los asambleístas le rueguen a la Corte Constitucional que inadmita el pedido de juicio político porque no quieren irse a su casa. Entonces, al final, y para redondear y para terminar, ¿usted cree que no se debe firmar la muerte cruzada y más bien el presidente debe presentarse en la Asamblea Nacional o presentarse en la Asamblea Nacional y cuando vayan a votar, si es que hay seguridad de que hay los votos en contra del presidente, aplica la muerte cruzada? Ese es mi criterio personal. Yo creo que el presidente, ¿Cuál de los tres? El primero. Yo creo que el presidente de la República tiene que ir a la Asamblea Nacional y defenderse con todo el derecho y la verdad que le asiste al presidente de la República. Pero finalmente, él es quien toma la última decisión de utilizar un mecanismo constitucional que de un plumazo manda a la casa a los asambleístas por haber bloqueado el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ¿usted cree que no hay los votos, pero a lo mejor sí los hay? Y si es que los hay, muerte cruzada. Sí, mire, es porque justamente el juicio se sustancia en aproximadamente 40-45 días. Es difícil decir en este momento, incluso cuando la Corte Constitucional no se ha pronunciado, decir habrán o no habrán los votos. Si uno suma y resta y hace este análisis a breves rasgos, como le hice en este momento, uno puede decir no hay los votos. Pero creo que el presidente de la República, reitero, tiene que ir a la Asamblea Nacional, el que nada debe, nada teme, y defenderse ante los asambleístas. ¿Y usted sabe cuál es de la disposición del presidente? La disposición. O sea, porque una cosa es que sectores cercanos al presidente le digan, presidente, vaya y defiéndase, y otra cosa es que el presidente quiera hacerlo. Bueno, no he conversado yo últimamente con el presidente, no puedo responder. Pero sería un pronunciamiento de bloque, de bancada, sugerir que el presidente se defienda en la Asamblea.
Sí, nosotros como bancada todavía no hemos tomado esa resolución, hemos conversado entre nosotros en decir el presidente no debe nada, tiene que defenderse en la Asamblea Nacional en caso de que haya una admisibilidad del juicio político. Espero que hoy haya una resolución de la Corte Constitucional porque entiendo que hasta el final del día vence el plazo. ¿Qué cree que va a salir de la Corte? Mire, yo no me atrevo a adelantar nada porque en realidad estamos hablando de juristas. ¿Qué quiere que salga de la Corte? Mire, para mí con este horror que ha habido de violaciones del procedimiento parlamentario, etcétera, sería un nefasto precedente para cualquier gobierno, el actual o el que venga, que se dé admisión a este juicio político. Para mí deberían inadmitir el pedido de juicio político. Pero... Gracias, asambleísta Ana Belén Cordero, gracias por llegar. Milton. Vamos a terminar, son las 7:59. Liz y amigos, vienen las noticias.